Mi hermano robó mis ahorros para ayudar a su novia, y cuando todo salió mal, me culpó a mí. Así que decidí irme de casa y mostrarles qué tan difícil es vivir sin mí. Tengo 27 años, y durante años fui el soporte principal de mi familia. La vida cambió radicalmente cuando tenía 18 años. Mi papá, Jack, murió de un ataque al corazón mientras conducía su camión cerca de la frontera entre Nuevo México y Texas. Fue repentino e inesperado. Un día estaba trabajando como siempre, y al siguiente estábamos en un funeral. Mi mamá, Juliet, no sabía cómo manejar la situación. Había sido ama de casa toda su vida, y de repente tuvo que enfrentarse a deudas, trámites legales y un futuro incierto. En ese momento, también estaba mi hermano menor, Ethan, quien tenía 16 años. Desde siempre, él fue el mimado de la casa. Mamá siempre decía que era porque era el más pequeño, pero eso significaba que a menudo yo terminaba asumiendo más responsabilidades. Cuando papá murió, esa dinámica se hizo aún más evidente. No había ahorros, y el seguro de vida apenas alcanzó para cubrir el funeral y algunas facturas urgentes. Empezamos a recibir avisos del banco sobre la hipoteca de la casa, y fue entonces cuando entendí que tenía que actuar rápido. Decidí poner mis sueños en pausa. Mi plan era ir a la universidad en Austin, pero en lugar de eso, acepté un trabajo de medio tiempo como barista en una cafetería local. Pronto añadí un segundo empleo en un almacén. Trabajaba largas horas para asegurarme de que mamá y Ethan tuvieran lo necesario. Al principio, me reconfortaba pensar que estaba haciendo lo correcto por mi familia, pero con el tiempo, comencé a notar algo que me molestaba profundamente. Mientras yo sacrificaba todo, mamá y Ethan parecían no entender el esfuerzo que estaba haciendo. Mamá siempre encontraba una forma de justificar a Ethan. Si no lavaba los platos, era porque aún estaba procesando la muerte de papá. Si no ayudaba en la casa, era porque los chicos de su edad necesitan tiempo para encontrarse a sí mismo. Mientras tanto, yo apenas dormía y usaba cada centavo que ganaba para pagar cuentas, comprar comida y evitar que el banco nos desalojara. Las cosas comenzaron a ir de mal en peor cuando Ethan cumplió 18 años y conoció a Chloe, su primera novia seria. Chloe era, ¿cómo decirlo?, problemática. Era el tipo de chica que siempre tenía grandes planes, pero nunca los llevaba a cabo. Tenía miles de seguidores en Instagram y soñaba con ser influencer. Al principio, parecía simpática, pero pronto se hizo evidente que solo buscaba aprovecharse de Ethan. Él, claro, estaba completamente cegado. Poco después de empezar a salir con Chloe, Ethan comenzó a pedir dinero con más frecuencia. Primero eran cosas pequeñas, como necesito para un regalo o voy a llevarla a cenar. Pero luego comenzaron a ser cantidades mayores. Una vez me pidió $200 porque su auto necesitaba reparaciones urgentes. Más tarde descubrí que ni siquiera era su auto, era el de Chloe, y lo que arreglaron no fue algo esencial, sino su aire acondicionado. Intenté hablar con mamá sobre esto, pero siempre defendía a Ethan. Es joven, Liam. Déjalo vivir un poco. Tú ya tuviste tu juventud, decía. Esa frase me dolía más de lo que ella entendía. ¿Mi juventud? ¿Cuándo exactamente había disfrutado de mi juventud? Desde que papá murió, había trabajado sin descanso para mantenerlos a todos. No tenía tiempo ni dinero para salir, viajar o siquiera pensar en un futuro diferente. Todo mi mundo giraba en torno a asegurarme de que no perdiéramos la casa y que mamá y Ethan estuvieran bien. El verdadero desastre ocurrió hace 6 meses. Durante casi un año, había estado ahorrando para comprarme un auto usado. Mi trabajo quedaba a más de 1 hora en transporte público, y tener un auto cambiaría mi vida. Podría trabajar más turnos, ahorrar tiempo y energía, y finalmente empezar a sentir que estaba avanzando en algo. Ya tenía casi $5,000 guardados en mi cuenta de ahorros y estaba a punto de encontrar un buen auto. Un día, volví a casa después de un turno particularmente agotador y noté algo extraño. Mamá y Ethan estaban más callados de lo habitual. Fui a mi cuarto y, por curiosidad, revisé mi cuenta bancaria. El saldo me golpeó como un balde de agua fría. Quedaban $20. Toda mi cuenta de ahorros había desaparecido. Bajé corriendo a confrontar a mamá y Ethan. Mamá al principio intentó esquivar mis preguntas, pero cuando insistí, finalmente confesó. Habían usado mis ahorros para pagar una multa de Chloe. Resulta que la habían arrestado por conducir sin licencia, y Ethan, desesperado, le prometió que la sacaría de la cárcel. Mamá lo ayudó a retirar el dinero porque era lo correcto. Ni siquiera me consultaron. Estaba tan furioso que no podía hablar. Miré a Ethan, esperando que al menos se disculpara, pero lo único que dijo fue, Liam, es solo dinero. Puedes recuperarlo. Chloe me necesitaba, ¿qué esperabas que hiciera? En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Subí las escaleras sintiéndome completamente vacío. Mi cuenta bancaria había sido despojada, mi confianza en mi familia destrozada, y ahora estaba atrapado en una situación que sentía como una jaula. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cifra en mi cuenta bancaria, $20. Los meses de sacrificios y trabajo duro,
Todo desaparecido en un abrir y cerrar de ojos porque Ethan no podía decirle a Chloe que enfrentara las consecuencias de sus propias acciones. A la mañana siguiente, después de una noche en vela, bajé decidido a hablar con mamá y Ethan. Ellos estaban en la cocina, actuando como si nada hubiera pasado. Mamá preparaba café mientras Ethan revisaba su teléfono, probablemente viendo los últimos posts de Chloe en Instagram. Me senté frente a ellos y puse las manos sobre la mesa para que supieran que no estaba jugando. Quiero que me expliquen cómo demonios pudieron hacerme esto, dije, tratando de mantener mi voz calmada aunque sentía que estaba a punto de explotar. Mamá suspiró como si estuviera cansada de mi actitud. Liam, sé que estás molesto, pero entiéndelo. Chloe estaba en una situación muy complicada. No podíamos dejarla en la cárcel. ¿Qué diría la gente de Ethan si su novia quedara marcada por esto? Ethan levantó la mirada de su teléfono con una expresión de aburrimiento. No es gran cosa, bro. Te devolveré el dinero eventualmente. Solo dame tiempo. Esa última frase me encendió. Me levanté tan rápido que la silla se cayó detrás de mí. ¿Eventualmente? ¿Me estás tomando el pelo, Ethan? No has trabajado un solo día desde que Chloe apareció. Ni siquiera pagas por tus cosas. Todo lo cubro yo, y ahora te robaste mis ahorros para ayudar a alguien que ni siquiera se preocupa por ti. Ethan se encogió de hombros. Chloe me ama, Liam. Tú no lo entiendes porque nunca has estado en una relación como la nuestra. Quise gritarle, pero en lugar de eso, miré a mamá, esperando que al menos ella interviniera, que tomara mi lado por una vez. Pero no lo hizo. En cambio, se acercó y puso una mano en mi brazo como si intentara calmarme. Liam, sé que esto es difícil para ti, pero tienes que entender que Ethan está pasando por mucho. Tú eres más fuerte, hijo. Puedes soportar estas cosas mejor que él. Esa fue la gota que colmó el vaso. Esa excusa, esa constante minimización de mis sacrificios y esfuerzos. ¿Más fuerte? ¿Porque tenía que ser siempre el fuerte? ¿Porque mi vida tenía que estar siempre en segundo plano mientras todos los demás vivían como querían? Subí las escaleras, cerré la puerta de mi cuarto de un portazo y me senté en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Necesitaba hacer algo. No podía seguir así. Pero, al mismo tiempo, la idea de dejar a mamá y a Ethan solos me llenaba de culpa. Había pasado tantos años cuidándolos que no sabía cómo sería mi vida si no estuvieran en ella. Pero también sabía que, si no hacía algo pronto, me iba a quebrar. Durante las semanas siguientes, intenté actuar como si todo estuviera bien. Seguí trabajando, ahorrando lo poco que podía y evitando cualquier interacción con Ethan y mamá más allá de lo absolutamente necesario. Sin embargo, mi resentimiento crecía cada día. Ethan seguía pidiéndome dinero, aunque ahora lo hacía de manera más indirecta, diciendo cosas como, sería genial si pudiéramos pedir algo de comida, pero no tengo efectivo o Chloe necesita ayuda con su auto otra vez. Mamá, por su parte, intentaba que perdonara y olvidara, diciendo que todos cometemos errores. Un día, cuando regresé del trabajo, encontré a Ethan y Chloe en la sala viendo televisión como si nada. Ethan estaba recostado en el sofá, y Chloe estaba usando uno de los pijamas de mamá. Era como si hubiera decidido mudarse a nuestra casa sin consultarlo con nadie. ¿Qué hace ella aquí?, pregunté, cruzando los brazos. Ethan apenas giró la cabeza para mirarme. Chloe tuvo un problema con sus padres, así que estará aquí por un tiempo. Miré a mamá, esperando que dijera algo, que al menos pusiera un límite, pero ella simplemente encogió los hombros. No es para siempre, Liam. Además, tenemos espacio. Sentí un nudo en el estómago. Mi propia casa ya no se sentía como mía. Era como si todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, se estuviera desmoronando frente a mis ojos. Esa noche, después de horas de reflexión, tomé una decisión. Ya no podía seguir viviendo así. No importaba cuánto los amara, mamá y Ethan no cambiarían. Siempre encontrarían una forma de justificar su comportamiento, de aprovecharse de mí. Me estaba hundiendo tratando de salvarlos, pero ellos ni siquiera querían salvarse a sí mismos. Decidí que me iría. Comenzaría a buscar un lugar para mí, un espacio donde pudiera ser libre, donde no tuviera que ser el soporte de nadie más que de mí mismo. Esa decisión me dio una extraña sensación de alivio, como si finalmente pudiera ver una salida. Pero antes de irme, quería dejarles claro cuánto habían perdido al tratarme de esa forma. No solo me iría, me llevaría conmigo todo lo que había comprado, todo lo que hacía que nuestra casa funcionara. Si querían seguir viviendo como lo hacían, tendrían que aprender lo que significaba vivir sin mí. Tomar la decisión de irme fue fácil, llevarla a cabo, no tanto. Había pasado tantos años sosteniendo a mi familia que, de alguna manera, era casi como si parte de mi identidad estuviera atada a ese rol. Pero sabía que si quería recuperar mi vida, tenía que ser firme. Esa noche, mientras Ethan y Chloe veían una película en la sala y mamá estaba en su habitación, hice una lista mental de todo lo que había comprado con mi dinero a lo largo de los años: electrodomésticos, muebles, utensilios de cocina, incluso algunos elementos decorativos. Todo eso era mío, y me lo llevaría. Al día siguiente,
Comencé a planear. Necesitaba un lugar a donde ir. Afortunadamente, tenía un amigo cercano, Mateo, quien siempre me había apoyado. Le llamé y le conté todo, desde cómo mamá y Ethan habían usado mis ahorros hasta cómo Chloe prácticamente se había mudado a nuestra casa sin ningún aviso. Mateo no estaba sorprendido. Había escuchado fragmentos de mis quejas en el pasado, pero ahora que sabía toda la historia, estaba indignado. Liam, siempre te dije que tu familia te estaba usando. Es hora de que hagas algo por ti mismo. Puedes quedarte en mi sofá el tiempo que necesites mientras encuentras un lugar propio, me dijo. Su ofrecimiento fue un alivio. Saber que tenía un lugar seguro donde aterrizar me dio la confianza para empezar a actuar. Pero no quería que mi salida fuera abrupta ni darles la oportunidad de manipularme para que me quedara. Tenía que hacerlo de manera calculada. Durante las semanas siguientes, empecé a empacar mis cosas poco a poco. Cada noche, después de que todos se dormían, metía algo en una caja, mis libros, mi ropa, mis documentos importantes. No quería levantar sospechas, así que mantenía las cajas escondidas en mi habitación, debajo de la cama o en el armario. También empecé a desconectar cosas que sabía que me llevaría, la cafetera que usábamos todas las mañanas, la tostadora, incluso el microondas que había comprado hacía unos años cuando el viejo se descompuso. Mientras hacía esto, también observaba a mi familia. Ethan seguía comportándose como si todo estuviera bien, gastando el poco dinero que ganaba en cosas ridículas como videojuegos o cenas caras con Chloe. Mamá, por su parte, seguía tratando de mediar entre nosotros, aunque nunca tomaba mi lado de manera significativa. Chloe, por supuesto, actuaba como si la casa le perteneciera, moviendo cosas a su antojo y usando los recursos como si fueran ilimitados. Cada una de estas cosas reforzaba mi decisión de irme. Unos días antes de mi salida planeada, ocurrió algo que casi me hizo explotar. Llegué a casa después de un turno largo en el trabajo y encontré la sala completamente transformada. Chloe había decidido redecorarla. Había movido los muebles, tirado algunas cosas que, según ella, ya no servían y llenado el espacio con velas y cojines de su propio estilo. Entre las cosas que había tirado estaban un reloj que yo había comprado y una lámpara que mi papá había tenido desde antes de casarse con mamá. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, entrando con la respiración acelerada. Chloe estaba sentada en el sofá, pintándose las uñas, y apenas levantó la vista. Oh, Liam, necesitábamos un cambio. La sala estaba tan aburrida. Ahora se ve mucho mejor, ¿no crees? Ethan apareció desde la cocina con una cerveza en la mano. Relájate, bro. Chloe solo está tratando de mejorar las cosas. No es para tanto. Lo miré fijamente, incrédulo. ¿Mejorar las cosas? Tiraste cosas que tenían valor sentimental para mí. Ni siquiera es tu casa. Chloe rodó los ojos y siguió pintándose las uñas. Por favor, Liam. Es solo un reloj viejo. Ni siquiera funcionaba bien. Quise gritar, pero en lugar de eso respiré profundo y subí a mi habitación. En ese momento, supe que no podía esperar más. Mi plan inicial era quedarme una semana más para empacar todo cuidadosamente, pero eso ya no era posible. Tenía que salir de ahí cuanto antes. Esa misma noche llamé a Mateo y le expliqué la situación. Me dijo que podía pasarme al día siguiente. Afortunadamente, tenía casi todo listo. Pasé el resto de la noche empacando las últimas cosas y desconectando los electrodomésticos que me llevaría. Dejé una lista mental de todo lo que planeaba tomar, la cafetera, el microondas, la aspiradora, los utensilios de cocina, y todo lo que había comprado para hacer la casa funcional. También decidí llevarme el televisor. Lo había comprado para la familia, pero si no valoraban mis esfuerzos, no merecían disfrutar de él. A la mañana siguiente, mientras mamá estaba en el supermercado y Ethan había salido con Chloe, llamé a un servicio de mudanza. Los cargadores llegaron en menos de una hora y me ayudaron a llevar todo al camión. Apenas dejaron espacio vacío. Dejé la casa con lo esencial para ellos, un colchón viejo, un par de sillas y algunos platos. Todo lo demás estaba en el camión. Antes de irme, dejé una nota en la mesa de la cocina. Era simple y directa. He cargado con esta familia durante años, sacrificando todo mientras ustedes tomaban lo que querían sin pensar en las consecuencias. Hoy decidí ponerme a mí primero. Se acabaron los días en los que yo hacía todo por ustedes. Les deseo suerte, porque la van a necesitar. Subí al camión con una mezcla de alivio y nerviosismo. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo exclusivamente por mí. Mientras el camión se alejaba de la casa, me prometí a mí mismo que nunca volvería a dejar que nadie me usara de esa manera otra vez. Cuando el camión de mudanza se alejaba de la casa, sentí una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Había pasado tanto tiempo sacrificándome por ellos que me costaba imaginar cómo sería vivir sin esa carga constante sobre mis hombros. Por un lado, me sentía libre, por otro, no podía evitar un pequeño nudo de culpa en el estómago. Pero sabía que esta decisión era necesaria, no solo para mí, sino para que mi familia finalmente aprendiera a valorar todo lo que había hecho por ello. Llegué al apartamento de Mateo esa misma tarde.
Él me recibió con una sonrisa y una pizza, algo simple pero reconfortante. Me ayudó a descargar las cajas y los muebles más esenciales. Habíamos decidido que guardaría las cosas más grandes en un depósito mientras encontraba un lugar propio, pero por ahora, su sofá sería mi refugio. Esa noche, mientras comíamos pizza y mirábamos un partido de fútbol en la televisión, me sentí más ligero que nunca. No tenía que preocuparme por pagar las cuentas de otros, no tenía que soportar las demandas absurdas de Ethan o la complacencia de mamá. Por primera vez en años, era dueño de mi tiempo, mi dinero y mis decisiones. La primera llamada de mamá llegó al día siguiente. No respondí. Sabía exactamente lo que iba a decir, una combinación de súplicas y manipulaciones emocionales para hacerme volver. Después de varios intentos fallidos, dejó un mensaje de voz. Su tono oscilaba entre la ira y la desesperación. Liam, ¿qué demonios has hecho? La casa está vacía. ¿Cómo esperas que vivamos sin las cosas que te llevaste? Llámame de inmediato. No respondí. Sabía que, si lo hacía, solo terminaría en una discusión inútil. Ethan también intentó llamarme, pero su mensaje fue mucho más corto y menos formal. ¿Qué te pasa, bro? No puedes simplemente largarte y dejarnos así. Esto es ridículo. Lo ignoré también. Durante los días siguientes, las llamadas y los mensajes continuaron. Mamá trataba de apelar a mi sentido de responsabilidad, recordándome cuánto había hecho ella por mí cuando era niño. Ethan, por otro lado, alternaba entre insultos y súplicas. Incluso Chloe dejó un mensaje sarcástico, diciendo que esperaba que disfrutara de mi vida egoísta. Ninguno de ellos parecía entender que esta no era una decisión impulsiva, era el resultado de años de abuso emocional y negligencia. Mientras ellos lidiaban con su nueva realidad, yo comencé a reconstruir la mía. En mi primer fin de semana fuera de casa, busqué apartamentos en la ciudad. Encontré uno pequeño pero cómodo en un vecindario decente, y aunque el alquiler era un poco elevado, sabía que podría permitírmelo ahora que no tenía que mantener a 3 personas más. Firmé el contrato ese mismo día y empecé a planear mi mudanza. Mateo me ayudó con las cajas y los muebles, y en menos de 2 semanas, estaba instalado en mi nuevo hogar. Esa primera noche en mi apartamento fue extraña. No había ruido de fondo, nadie pidiéndome dinero o favores. Era solo yo, sentado en mi pequeño sofá, mirando la televisión mientras comía ramen instantáneo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que casi había olvidado que existía. Mientras yo prosperaba, las cosas en la casa no iban tan bien, según lo que me contó un vecino. Ethan había intentado llamar a otros familiares para pedir dinero, pero nadie estaba dispuesto a ayudarlo. Chloe, al parecer, había decidido mudarse de nuevo con sus padres después de darse cuenta de que vivir en una casa vacía no era tan glamoroso como esperaba. Mamá, por su parte, se vio obligada a buscar un trabajo para cubrir los gastos básicos. Según me dijeron, había conseguido un puesto como cajera en un supermercado cercano, algo que nunca habría considerado si yo todavía estuviera allí para mantenerla. No podía evitar sentir cierta satisfacción al saber que finalmente estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. No era una persona vengativa, pero después de años de cargar con todo, era gratificante ver que, al menos por una vez, tenían que lidiar con la realidad por sí mismos. Un día, mientras volvía del trabajo, recibí un mensaje de texto de mamá. Era diferente a los anteriores. En lugar de culparme o exigirme algo, parecía más humilde. Liam, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero quiero que sepas que lamento mucho cómo manejé las cosas. No debería haberte puesto en esa posición durante tantos años. Si alguna vez decides hablar conmigo, estaré aquí. ¿Te quiero? Me sentí dividido. Parte de mí quería responder, darle una oportunidad de arreglar las cosas, pero otra parte sabía que, aunque sus palabras fueran sinceras, no podían borrar años de maltrato emocional. Decidí no responder por ahora. Necesitaba más tiempo para procesar lo que realmente significaba esta disculpa. Mientras tanto, Ethan no había cambiado en lo más mínimo. Me enteré de que había empezado a vender cosas de la casa para conseguir dinero, incluso algunos de los pocos objetos de valor que quedaban. Cuando mamá se enteró, tuvieron una gran pelea que terminó con Ethan saliendo de la casa y mudándose con un amigo. Según mi vecino, mamá estaba devastada, pero yo sabía que era solo una cuestión de tiempo antes de que él intentara volver. A pesar de todo, no sentía rencor hacia ellos. Más bien, sentía una extraña mezcla de pena y alivio. Pena porque sabía que, si hubieran manejado las cosas de manera diferente, todos podríamos haber tenido una vida mucho mejor. Pero alivio porque finalmente estaba fuera de esa dinámica tóxica, construyendo algo propio. Después de casi un mes sin responder a las llamadas ni mensajes de mi familia, comencé a sentir una calma que no había experimentado en años. Sin embargo, el silencio también me llevó a reflexionar. ¿Era suficiente cortar los lazos y seguir adelante, o había algo más que debía hacer para cerrar este capítulo de mi vida? Un día, mientras regresaba del trabajo, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Dudé en abrirlo, pero finalmente lo hice. Era de mamá. Liam, perdón por seguir insistiendo,
Pero necesito que sepas que Ethan se ha ido de la casa. Vendió la televisión de papá sin decírmelo. Estoy trabajando todos los días, pero me siento agotada. No te estoy pidiendo dinero, solo quería decirte que lamento todo. Sé que probablemente no quieras escucharme, pero estoy tratando de cambiar. Esta vez, no lo ignoré. Me senté en el sofá de mi pequeño apartamento y dejé que las palabras se asentaran. Parte de mí quería dejar todo atrás, pero otra parte sabía que no podía seguir adelante completamente sin enfrentar esta situación. Decidí llamar. Cuando mamá contestó, su voz era una mezcla de alivio y miedo. Liam, gracias por llamarme. No esperaba que lo hicieras, dijo, conteniendo las lágrimas. No estoy llamando para volver, mamá. Quiero que eso quede claro desde el principio, respondí con firmeza. Pero necesitaba decirte algunas cosas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, mamá suspiró. Lo entiendo. Dime lo que necesitas decir. Le expliqué cómo me había sentido todos esos años, invisible, usado, y cargando un peso que no me correspondía. Le recordé todas las veces que ignoró mis necesidades en favor de las de Ethan, justificándolo con excusas que nunca fueron válidas. Le conté cómo, al final, me di cuenta de que nunca iba a ser valorado mientras permaneciera en esa casa. Mamá lloró durante gran parte de la conversación. Me dijo que nunca se dio cuenta de cuánto me estaba afectando todo porque estaba demasiado concentrada en mantener la paz en la familia. Me pidió perdón una y otra vez, y aunque sentí que sus palabras eran sinceras, también sabía que las heridas que había dejado en mí no se sanarían tan fácilmente. Después de esa llamada, las cosas se calmaron. No volví a recibir mensajes ni llamadas insistentes. Mamá respetó mi decisión de mantener distancia. Supe, a través de un vecino, que Ethan había vuelto a casa brevemente, solo para irse nuevamente después de otra pelea con mamá. Chloe no había vuelto a aparecer, y al parecer, mamá estaba manejando la casa por su cuenta. Yo, por mi parte, estaba floreciendo. Mi pequeño apartamento comenzó a sentirse como un hogar. Decidí pintar las paredes de colores cálidos, compré algunas plantas y decoré con cosas que realmente me gustaban. Cada rincón era un reflejo de mi nuevo comienzo. Además, finalmente logré comprar el auto que había soñado. No era nada lujoso, pero era mío, y cada vez que subía al volante, sentía que había recuperado algo que creía perdido, mi independencia. En el trabajo, las cosas también mejoraron. Sin el estrés constante de mi familia, pude concentrarme más y eso me llevó a obtener una promoción. Ahora tenía un salario más alto y horarios más manejables, lo que me permitió incluso empezar a tomar clases nocturnas en diseño gráfico, algo que siempre había querido estudiar. Unos meses después, recibí una última actualización sobre Ethan. Un primo lejano me escribió para decirme que Ethan había tenido problemas legales nuevamente, esta vez por estafar a algunos amigos en un negocio de criptomoneda. Lo habían arrestado, pero mamá no estaba dispuesta a pagar su fianza. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Ethan había tenido tantas oportunidades para cambiar, pero nunca las tomó. Quizás, finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, mamá parecía estar encontrando su camino. Aunque no tenía la vida fácil que había tenido mientras yo estaba allí para mantenerla, estaba aprendiendo a ser autosuficiente. Había ascendido a un puesto de supervisora en el supermercado, y según el vecino, incluso había empezado a asistir a reuniones de apoyo emocional para padres. Me alegraba por ella, aunque no estaba listo para reanudar una relación cercana.